Cuando hablamos de una iglesia saludable, queremos entender, queremos dar esta idea. Hay una sola vida, una sola oportunidad. Qué importante es hacer las cosas bien. Cuando hablamos de saludable, estamos hablando de una iglesia conforme a la Escritura. No conforme a la filosofía, no conforme a la tendencia, no conforme a lo que la gente quiere oír. La palabra de Dios es nuestra única norma de fe y conducta. Amén. Y para eso estamos estudiando la palabra de Dios y estamos estudiando 12 mandamientos de Cristo. Pero qué importante como iglesia es detener un poco y hacer un diagnóstico, un análisis. ¿Somos una iglesia saludable o no? Pero hablando de tradiciones, hoy vamos a estar analizando la Santa Cena. La comunión le llaman algunos. Y a veces es considerada una tradición. Pero yo no sé si tú haces hot dogs o haces fireworks solamente porque es lo que se hace el 4 de julio. Y yo no sé si haces lo mismo en la iglesia solamente porque es Santa Cena. Bueno, hagámoslo, que total es algo que hacemos en la iglesia. Para ser una iglesia saludable, tenemos que entender cuál es la raíz de esas tradiciones, cuál es el propósito. Y para eso estamos hoy. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 42. Porque en el momento en que nace la iglesia, en ese momento empiezan a haber tradiciones. Déjame decirte que la iglesia tiene cerca de 2000 años de existir. Hablando de países, 246 Estados Unidos, 246 años. La iglesia, como un organismo, como un gobierno de Dios en la tierra, lleva más de 2000 años. Bueno, mejor dicho, poquito menos de 2000 años en la tierra. Y por menos de 2000 años se ha practicado la Santa Cena. Pero así como hay tradiciones que no tiene sentido porque las hacemos o solo las hacemos porque es algo que se hace tradicionalmente, la iglesia puede estar perdiendo el sentido de la Santa Cena. 2000 años. De esos 2000 años, 1200 años se hicieron bajo una institución en donde se perdió el verdadero sentido de la Santa Cena. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Este es el nacimiento de la iglesia, hace un poco menos de 2000 años atrás. Dice la palabra que esta iglesia se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, que es la Santa Cena, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y en la oración. Desde que la iglesia inicia, empiezan a fijar esta tradición. Y estaremos estudiando la semana que viene con un invitado especial de Southwestern. Vamos a estar estudiando qué es mantenerse firmes en la enseñanza de los apóstoles. Vamos a estudiar después qué es el estar firmes en la oración. Pero hoy vamos a estar hablando de la comunión, la Santa Cena. Vamos a analizarla y vamos a ver mejor de qué se trata esto. Eso es. Acá tenemos un DJ al frente. Es parte del sermón, ¿eh? Ahorita no saben, pero yo voy a empezar a bailar. ¿Saben qué? Volviendo a la escritura, este Cristian es súper interesante. Primera de Corintios capítulo 11 es el primer pasaje que se empieza a escribir con instrucciones de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 11. Usted hubiera pensado que la primera instrucción acerca de la iglesia está en los evangelios. Sabe que los evangelios se escribieron poco después. Primera de Corintios es quizá la primera vez que se escribe acerca de esta instrucción de la Santa Cena. Por eso vamos a ver ahí en Primera de Corintios capítulo 11. Pero la verdad es que se está escribiendo como parte de un mal ejemplo. Sabe que los latinos, los hispanos, no damos estadísticas tanto, no decimos, mira, si tú no haces esto, lo que va a pasar en el futuro es esto. Más bien, como dice un cómico ahí, luego le digo el nombre, lo que dice es, los hispanos damos ejemplos. Lo que él dice es que si tú no te portas bien, te va a ir como la tía Lupe. ¿Viste lo que le pasó a ella? Bueno, si tú no te portas bien, te va a pasar lo que le pasó a ella. Si nosotros no entendemos, perdón Lupita, es otra Lupe.
Si no entendemos lo que la iglesia en Corinto estaba haciendo mal, puede ser que nos llegue a suceder. Entonces, la instrucción, la única instrucción realmente de la Santa Cena dada a una iglesia, está aquí en un mal ejemplo de la iglesia de Corinto, que es a donde vamos a ir. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer algunos versículos para iniciar. Y después vamos a ver 4 puntos de cómo hacerlo bien. Póngase de pie conmigo y vamos a leer 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 22. Está hablando de un mal ejemplo de cómo no se debe hacer la Santa Cena, y la palabra de Dios dice lo siguiente. Pablo a la iglesia de Corinto: al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Querido Señor, estamos viendo la instrucción de la Santa Cena. Y yo soy honesto contigo, Dios. En lo personal, a veces ha sido una tradición, sin entender realmente este importante mandamiento de la Santa Cena. Y Padre, estamos hoy aquí queriendo ser una iglesia saludable, una iglesia que está andando, Señor, conforme a la palabra. Y ahora que estamos estudiando tu palabra, te pedimos dirección. Podemos ser como los corintios, podemos ser peores que los corintios, pero Señor, por alguna razón tú nos dejas el buen ejemplo, cómo hacerlo, a través de señalar cómo no hay que hacerlo. Así que en esta tarde estamos aquí para pedir tu dirección, analizarnos personalmente y poder hacer lo correcto, Dios, porque somos tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Tome su asiento, hermano y hermana, porque si ya te diste cuenta, en primer lugar, lo que Pablo está diciendo, y Pablo está enojado, Pablo está molesto, hay un problema en esta iglesia. Esta iglesia tiene muchos problemas. Uno de ellos es que él ya lo dijo: escucho que entre ustedes hay divisiones. Y no es tanto que unos le van a los Pumas y otros a Monterrey, sino que está diciendo: hay divisiones entre ustedes. Y cuando se reúnen, esas divisiones simplemente afloran. A lo mejor usted no se quiso sentar al lado del hermano o de la hermana porque trae una división por ahí. Pero no te preocupes. Pablo dice: las divisiones son necesarias. Ay, yo cuando leí esto dije: ¿cómo que? No, pero en la iglesia no debe haber divisiones. No, Pablo, mejor dicho, el Espíritu Santo dice: es necesario que haya divisiones en la iglesia. Entonces yo dije: wow, check. Pues somos una iglesia bíblica. Hay divisiones. Pero lo que está diciendo es que es necesario que haya divisiones simplemente para que podamos identificar lo que está mal. No glorificamos la división, sino que en cuanto entendemos que hay una división, bueno, entonces actuemos bíblicamente. Porque lo que dice es necesario para que pueda resaltar aquellos que están aprobados por Dios. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son los aprobados por Dios? Algunos están pensando: los amigos del pastor. El pastor y sus amigos. O no, quizás los que están aprobados o los que tienen la razón son los que más tiempo tienen en la iglesia, ¿verdad? Porque a veces los que más tiempo tienen en la iglesia, hasta su asiento ya trae su nombre. Que nadie se le siente ahí,
¿Quién es el aprobado por Dios? No es el que tiene más tiempo, no es el que tiene más amigos o influencia, no son amigos del pastor, no es el pastor mismo, no son los que tienen doctorado. Los que son aprobados por Dios son aquellos que actúan en base a la palabra de Dios. Y entonces es importante porque la iglesia de Corinto, sus divisiones decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Y algunos que se querían presentar como más espirituales decían, yo soy de Cristo. La verdad es que todos estaban mal. Todos estaban de alguna forma haciendo división. Había inmoralidad en los matrimonios. Había división entre ricos y pobres. Había división porque algunos decían, yo tengo los mejores dones que los demás. Ahora lo importante es que es necesario que haya divisiones. El problema es que cuando todos están juntos, esas divisiones se hacen más graves, se hacen más visuales. Es necesario para que en el momento en que entendamos que hay una división, empezamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Y gracias a Dios que tenemos el ejemplo, el mal ejemplo de la iglesia de Corinto para poder entonces ir ajustando todo esto. ¿Cuál era el desorden en la cena? Mira, dice que se reunían solamente para comer y otros para emborracharse. Durante la Santa Cena, algo que nosotros practicamos en domingo, la iglesia lo estaba practicando en las llamadas fiestas ágapes. Las fiestas ágapes o fiestas de amor era donde los cristianos se reunían a estudiar la palabra de Dios, pero también partían el pan, oraban y estaban juntos los unos con los otros. Es decir, los cristianos se juntaban no solo para adorar a Dios, sino también para comer. El problema es que algunos ya su motivación ya no era tanta la comunión, sino la comida. Y yo la verdad como hispano luego digo, tenían razón. Porque luego cuando yo veo a algunas hermanas caminando a su clase con una olla de pozole, yo quiero ir a esa clase. Y los corintios a lo mejor hasta eran hispanos, porque ellos, muchos solamente iban por la comida, pero dice que otros hasta se emborrachaban con la Santa Cena. Ahora, yo no he visto a nadie borracho con jugo de uva. Quiere decir que ellos tomaban vino, porque era algo normal, era algo cultural. ¿Te acuerdas? No voy a ir ahí. Pero en las fiestas ágapes, lo que los cristianos hacían era juntarse a leer la palabra de Dios, pero en algún momento llegaba a trastornarse todo eso y ahora solamente se reunían a comer y algunos hasta se emborrachaban. Ahora esto no es muy difícil de entender porque recuerda que la iglesia nació, claro, con un fondo de judíos, pero en cuanto creció empezaron a llegar los griegos y los romanos y gentiles, que ellos tenían otras costumbres. Así que no es muy difícil entender que la iglesia, aunque inició bien, podía haberse desviado rápido a una pachanga, a una fiesta, donde la gente no solamente escuchaba la palabra de Dios, sino que ya se adelantaban a comer su propia cena. Unos se emborrachaban y algunos también ahora estaban menospreciando a la iglesia. El texto nos dice que algunos se adelantaban a comer su comida. Claro, traían al banquete un buen brisket. Nada malo con el brisket, mi hermano. Pero otros hermanos que no tenían tantos recursos, por ahí solamente traían unos frijoles. Y unos frijoles no eran rancheros, eran frijoles, parados así, nomás. Y algunos no traían nada, porque su economía no lo permitía. Y yo no sé si tú has estado en una condición pobre. Yo he estado en una condición pobre, donde en las reuniones de la iglesia no hemos podido traer mucho más, ¿verdad? Fuera. Y entonces algunos que no podían comer decían, bueno, me espero la reunión de la iglesia porque ahí vamos a comer bien. El problema es que ahora ya solamente la comida, algunos se emborrachaban y unos menospreciaban a los pobres. Imagínense esa iglesia hermosa. Pero ¿cómo poder resolver ese problema? Porque es posible que en The Heights en español nos esté pasando. Que algunos vengan solo por comida, o que algunos estén menospreciando a otros, o que algunos no participen porque no traen para traer.
Veamos lo que la iglesia hacía correctamente. ¿Cómo hacer una santa cena de forma adecuada? Mira esto. En primer lugar, dice la palabra de Dios, hay que mirar hacia atrás. Primera de Corintios 11, 23 al 26, lo leemos cada domingo que hacemos Santa Cena. En primer lugar, hay que mirar hacia atrás, porque mira lo que dice. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que en primer lugar, cuando la iglesia se reúne a participar de la Santa Cena, en primer lugar tiene que mirar hacia atrás. Y la persona a la que hay que mirar es Cristo. Tú acabas de leer el texto y a propósito estuve señalando el Señor Jesús, mi cuerpo, de mí, en mi sangre, de mí. Porque al que hay que poner atención es a Jesús. Algunos ponen atención a que si es el vasito o es la galletita, es pan, es vino, es jugo, ¿cómo debe de ser? No te preocupes. La persona en la cual tienes que estar pensando es Jesús. Y nada más. Sabes que cuando estuve en Argentina, en un momento los sudamericanos usan mucho vino. De hecho, en el campamento bautista hasta nos pusieron una botella de vino en la mesa. Yo dije, estos bautistas son raros. Me gustan. Cuando yo era estudiante, nos mandaban a la iglesia a hacer nuestro trabajo práctico. Y entonces la iglesia ya practicaba el poner vino en una copa. Y era una copa grande. Y entonces esa copa, la tomaba el pastor, la daba a los diáconos y entonces esa copa se iba pasando. Imagínate, una sola copa. Cuando se acababa el vino, allá había alguien que le ponía más vino y entonces la copa seguía pasando. Y si tú eres así medio asqueroso, porque ya había algunas caras, nada más le dabas un poquito de vuelta a la copa y le tomabas, ¿no? Esperando que el de al lado pues también le diera un poquito de vuelta, pero solamente hay 360 grados. En fin, tomábamos la copa. Y era interesante porque como alumnos no estábamos acostumbrados al vino y tú sabes que cuando no estás acostumbrado tomas un poco de vino y entonces el estómago se siente caliente y empieza hasta como que la alabanza a ponerse mejor, ¿no? Y también había vino, pero también había pan. Nos daban un pan completo, un pan de centeno fuerte, bien cargado. Y nosotros como estudiantes, estudiambres, le damos un buen pedazo al pan y un buen pedazo a la cena del Señor. Experiencias. Hay países que van a usar esto, hay países que van a hacer el otro. ¿Qué es lo importante? ¿Son los elementos o es la persona a la cual estamos pensando? No te estoy recomendando que lo hagas con vino, no lo vamos a hacer con vino, seguiremos usando esas copitas. Pero el punto es, no es tanto el elemento, sino la persona a la que estamos recordando. Y lo que estamos recordando con él es su muerte. Mira lo que dice el siguiente versículo 26. Porque hay que mirar hacia atrás, lo que Cristo hizo. Pero ahora mira hacia adelante, lo que Él va a hacer. Versículo 26. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Proclamamos la muerte del Señor. Proclamar es anunciar, es ponerse con un micrófono, con un megáfono y estar proclamando lo que el Señor hizo, especialmente su muerte. ¿Sabes? Tú puedes estar viendo las palabras de Jesús y ponerlas en un tweet. ¿Sabes? Jesús dijo palabras hermosas, dio una linda enseñanza, pero todo eso es vano si no consideras la muerte de Jesús. Cualquiera puede decir palabras bonitas. ¿Sabes? Yo veo de repente en el internet algunos hermanos poniendo palabras de Buda,
de Gandhi, de Daniela Habib. Tú menciónalos. Osho. De repente veo algunos que ponen una frase de un hombre llamado Osho. Y yo digo, pero es que esta persona no sabe que este loco fue uno de los líderes religiosos más depravados que ha tenido la humanidad. No, pero fue una palabra bien bonita, entonces la repetimos. ¿Sabes? Cuando nos juntamos como iglesia, las palabras de Jesús son importantes, pero es más importante su muerte y resurrección. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por sus palabras bonitas? ¿O lo sigues porque Él murió y resucitó por tus pecados? Amén. Cuando estamos celebrando la Santa Cena, estamos recordando y proclamando no sus palabras bonitas, su muerte. Y no solamente su muerte, sino también estamos proclamando que Él viene por segunda vez. Así que cuando la iglesia se reunía y entonces perdían de vista el enfoque y se ponían a comer, algunos se emborrachaban y algunos empezaban a hacer cualquier cosa, habían dejado de ver la muerte de Jesús, su muerte y resurrección. Y esta Santa Cena la vamos a celebrar hasta que Él venga, y entonces la vamos a comenzar a celebrar junto con Él en su presencia. Así que mira hacia atrás, mira hacia adelante, pero también mira hacia adentro, porque la Santa Cena es algo importante. Dice el versículo 27, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. El que come o bebe de manera indigna. A ver, levanten la mano todos los que son dignos en este lugar. Algunos están dudando, ¿será que yo? ¿Seré yo, Señor? Posicionalmente, cuando tú has aceptado a Cristo, ya no estás vestido de tu justicia, estás vestido de la justicia de Cristo. A los ojos de Dios, tú eres digno. Estás vestido de la justicia, la santidad de Cristo. Levanten la mano los dignos de esta iglesia. Ay, Señor, yo la estoy levantando, pero la verdad que tengo miedo de que va a caer fuego del cielo. Entiendo, tiene sentido. Porque entender la posición en Cristo es difícil. Entender que soy santo, soy digno, estoy completamente vestido de la justicia de Cristo, es difícil de entender. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Aceptaste a Cristo como Jesús? ¿Confiaste en su muerte y en su resurrección? ¿Lo aceptaste como Señor y Salvador? Sí. Su justicia ha sido imputada en tu vida. Es decir, se te ha sido dada, está colocada en ti, estás vestido de justicia. No está diciendo que aquellos que son indignos, sino que está diciendo esta hermosa palabra, de manera indigna, de forma indigna, de andar indigno. Porque una cosa es la posición y otra cosa es cómo vives. Sabes que tú puedes ser los gusanos. Los gusanos, tú sabes que se arrastran. Pero ellos saben que en algún momento va a venir una transformación en su vida y se van a dejar de arrastrar. Ellos van a empezar a volar. Van a volar como una mariposa. ¿Sabes por qué el gusano es alguien que se arrastra y está esperando un momento que va a volar? Porque su ADN dice que es una mariposa. El problema es que todavía se arrastra, pero no te preocupes, va a entrar una transformación y entonces va a volar. Es difícil entender que yo soy justo, que yo soy digno, porque si todavía me arrastro, tu ADN, si eres hijo de Jesús, dice que puedes volar. El problema es que vivimos de manera indigna.
Y lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo el Espíritu Santo es: cualquiera que está viviendo, tiene una práctica, está en su andar diario de manera indigna, lo mejor es que no coma la Santa Cena, sino que nos llama a examinarnos. Y lo que está diciendo examinar es esa palabra corta por el medio. ¿Sabes que en un momento un profesor mío decía: cuando yo tenía una situación económica muy difícil, llevé mi anillo de bodas. Dice, yo llevé mi anillo de bodas y lo tenía que vender. Teníamos que comprar pañales y leche para el bebé. Así que lo llevé a un joyero. Y el joyero lo vio y dijo: bueno, sí, por fuera se ve que es oro, pero yo tengo que cortar el medio para ver si realmente es oro. Porque tú sabes que hay baño de oro. Dijo: no, pero lo vas a arruinar si lo cortas, entonces llévate tu anillo. Si tú me dices que es completamente oro, yo tengo que cortar en medio para ver si adentro es oro. Y esa es la palabra: examínense. Corta por dentro para que puedas ver si realmente eres digno. Examínate a manera que tu andar empiece a andar de forma digna. Así que cuando cortas y lo que encuentras es que estás viviendo como gusano, hay esperanza. Confiesa tu pecado. Examínese cada uno, para que si encuentras algo, confiésalo. Pero no te desanimes. Tu ADN dice que puedes volar. Lo único que te falta es esa transformación. Pero no te desanimes, no dejes de tomar la Santa Cena. Mejor deja el andar de forma inadecuada. Porque de repente en la iglesia vemos algunos que están pensando que yo, en vez de tomar la Santa Cena, mejor hoy no la tomo. Porque la verdad es que yo no ando tan bien. ¿Sabes qué hiciste? No quieres examinarte. No quieres dejar tu pecado. No, pero primero, pastor, déjeme ir, confesar, cambiar mi vida y entonces vengo a comer de la Santa Cena. Te voy a decir algo. Comienza hoy. Examínate, confiesa, apártate, participa de la Santa Cena y empieza tu andar de forma digna. Porque claro, lo que dice el versículo 29 al 30, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Pero te diste cuenta que cuando dice examínese cada uno a sí mismo, algunos van perdiendo de vista esto y van diciendo: no, mi tarea es examinar al hermano, porque voy a ver si come la Santa Cena o no. Porque si no come la Santa Cena, lo sabía, está en pecado. ¿Te ha pasado? ¿Sabes que antes, cuando pasábamos el platito, antes del COVID, pasábamos el plato y la tentación de algunos sugieres era ver quién comía y quién no? Porque decían: sabía que ese está en pecado. Sabía que el pastor no se lleva bien con su esposa. Pero esa no es la orden. La orden es: examínate a ti mismo. Ha habido pastores que al ver a un jovencito que ve que toma los elementos de la Santa Cena, han saltado hasta ese lugar y le han dicho: joven, tú no puedes comer la Santa Cena porque andas mal. Y el pastor traía corbata, Examínate a ti mismo. No examina al hermano, no examina al de al lado, no seas el juez, porque en cualquier momento en que te pones a ser un juez, has caído, fallaste, te olvidaste de la gracia de Dios. Examínate a ti mismo. Y una vez que te examinaste y entendiste, confesaste y arreglaste, participa de la Santa Cena. Versículo 33 al 34. Hemos dicho: mira hacia atrás, mira hacia el frente, mira hacia adentro, pero mira hacia alrededor. Así que, hermanos míos, dice el versículo 33, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa,
para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Lo que el Espíritu está diciendo es: participen grupalmente de algo que inicia individualmente. La iglesia es la suma de todos los miembros. En la iglesia, ¿estás aquí? Deja de pensar en ti mismo. Sí, examínate a ti mismo. Pero una vez que estás acá, deja de pensar en ti mismo y empieza a pensar en los que están a tu lado. ¿Cómo? ¿Sabes? Sirve. Sé un hospedador. ¿Sabes que tenemos un ministerio de quienes dan la bienvenida? Sí, ellos son asignados a eso. ¿Tú no estás asignado a eso? No importa. Sirve. Acércate con la cara nueva, acércate con la persona que te visita, acércate, sirve, sonríe, ora por la gente. Todos somos hospedadores, todos somos parte de esta iglesia, hermanos. Mira esta última frase. Una iglesia es la suma de todos sus miembros. Una iglesia es la suma de todos sus miembros. Una iglesia saludable lo será en la medida de tener miembros saludables. Quiero que mires hacia atrás. Ve hacia atrás. No, pastores, que ya, vámonos. Lo hice a propósito por varias razones. Quiero que se junten para que vean la iglesia. Sabes, a veces cuando estás allá o cuando estás en las esquinas es difícil ver a la iglesia. Querido hermano y hermana, no importa el edificio, ¿ok? Lo hemos dicho muchas veces. Podemos estar aquí en el gimnasio o en el parque. Ve para atrás. Esta es la iglesia. Ajá. ¿Se conocían? Mucho gusto, ¿no? La mitad de nuestra congregación es nueva y muchos ya no saben ni los nombres. Esta es la iglesia. Estás aquí para ellos. Estás aquí para disfrutar de una comunión que Jesús hizo. Nos compró individualmente, pero a todos estos. Querido hermano, vamos ahora a participar de la cena. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y obviamente los elementos de la Santa Cena están acá al frente. Están de una manera: pastor, pero usted nos ha castigado mucho. Me quitó de mi asiento favorito, me dijo que viniera en medio y ahora me va a pedir que vaya al frente. Te voy a decir, los elementos de la Santa Cena están al frente para que tomes una decisión. ¿No estás en Cristo? ¿Solamente te gustan las palabras de Cristo? No está mal, pero necesitas confiar en la muerte de Cristo. Si solamente te gustan las buenas palabras y no has confiado en su obra redentora, te vas a ir al infierno. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora que vas a tomar el pan, tú no le has pedido a Cristo que perdone tus pecados, no has confiado completamente en su obra, en su muerte y resurrección. Este es un buen momento. Cuando tomes el pan, recuerda que Él murió por los pecados de todo el mundo. Cuando tomes el jugo, recuerda que su sangre te puede limpiar. Y si tú ya lo has hecho, entonces proclámalo. Proclámalo, dile al mundo: yo he confiado a Cristo, soy un cristiano, confié en su muerte, confié en su resurrección y voy a hacer esta santa cena hasta el día en que Él venga por segunda vez. Amén. Ando en un andar indigno. Examínate, confiesa y participa. Vamos a tomar un tiempo para orar. Y ya una vez que hayas orado, ya mi hermana vino por los elementos. Dijo: ya, pastor, ya cállese, yo ya estoy lista. Si está listo, venga por los elementos, tómelos y los vamos a tomar todos juntos. Pero le voy a pedir que cierre sus ojos, examínese usted mismo, deje de ver al de al lado. Examínese y venga a tomar los elementos. Si usted no tiene paz, tiene duda, no los tome. Pero si ya está listo, venga a tomar los elementos.
La salvación es personal. La obediencia es personal. Porque la redención es personal. Jesús murió por todos, pero cada uno tiene que tomar ese don. No te sirve haber nacido en un hogar cristiano, no te sirve que tu cónyuge sea cristiano, eso no te hace a ti cristiano. Cuando Jesús estaba en la cruz, veía a cada individuo. Así que te animo a que has sido redimido por la sangre de Jesús. Ven. Te voy a animar a que no veas la tradición, sino que veas la celebración de lo que esto implica. El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sabes que por un momento, por 1200 años, la iglesia perdió el concepto? Pensaron que era algo mágico, pensaban que esto se convertía en el cuerpo y en la sangre de Jesús y entonces se volvió un rito. Pero hoy conscientemente vemos en la palabra de Dios que es la representación. No es más que elementos. Pero no son los elementos, es la persona, Cristo. Dice la palabra de Dios que la noche en que Jesús fue entregado, tomó el pan de la Pascua, el pan que tradicionalmente tenían, pero lo llevó más arriba, lo llevó a otro significado y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Dice que lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: cada vez que se reúnan, tomen este pan en memoria de mí. Participemos. También esa misma noche tomó la copa con la que acostumbraban cenar y dijo: esta copa representa el nuevo pacto. La iglesia, el pueblo de Israel había por 1500 años celebrado la Pascua bajo un pacto, pero Jesús elevó nuevamente ese pacto y dice: este pacto en mi sangre, el nuevo pacto. Cada vez que se reúnan, tomen este pan y beban esta copa que representa mi cuerpo y también mi sangre. Tú has sido limpio por la sangre de Jesús. Tomemos la copa. Señor Jesús, estamos en esta tarde, Señor, en un fin de semana festivo, donde algunos sabemos que están disfrutando vacaciones. Pero Señor, míranos, estamos acá. Yo sé que mis hermanos cuando vengan de vacaciones van a celebrar también con nosotros, pero Padre, estamos aquí un grupo de personas que han sido redimidas por Cristo. No una tradición, no solamente porque eso se hace en la iglesia. Te pido, Señor, que nos ayudes a recordar a Cristo. Cristo, solo Cristo. Aquel que murió en la cruz, aquel que fue sacrificado, aquel que estaba colgando en un madero y que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la burla. Y ese Cristo crucificado, Señor, es al que hoy proclamamos. Al tomar esta santa cena, Dios, yo no estoy diciendo soy digno porque yo me porto bien. Estoy diciendo soy digno porque estoy vestido de Jesucristo. Señor, no soy perfecto. Ayúdame a volar. Ayúdame a ser santo. Pero mientras eso sucede, mientras tú vuelves por segunda vez, déjame proclamar al mundo que, Señor, yo he confiado en tu sacrificio. No solo en tus palabras, en tu sacrificio, en tu muerte y resurrección. Y que esta iglesia, Señor,
entendamos que estamos acá por una sola persona, y esa persona se llama Cristo. Te ruego por los quienes nos visitan, Señor, quienes todavía no han dado ese paso. Padre, tráeles convicción, que podamos celebrar juntos su bautizo, otra representación de la confianza en Jesús. Queremos ser una iglesia saludable, una iglesia que hace lo correcto según tu palabra, Señor. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, iglesia. Amén.